Buenas tardes, estimados maestros. Quiero consultar primero si me escuchan. ¿Se escucha con claridad? Listo, por aquí me confirman que sí. Muy bien. Bueno, quiero darles la bienvenida a nuestra última sesión. Esta es ya nuestra sesión de clausura. Vamos a dar inicio ya porque ya hemos nosotros postergado anteriormente nuestra sesión. Vamos a iniciar con los maestros que estén conectados. De todas maneras, esto se está grabando y lo vamos a subir a nuestro site. Sí, lo vamos a compartir también para que puedan revisarlo aquellos maestros que por distintos motivos no hayan podido ingresar. Pero queremos de todas maneras iniciar nuestra sesión agradeciendo a cada uno de ustedes por toda su participación durante este ciclo formativo, por haber asistido a cada una de las sesiones sincrónicas, haber desarrollado sus retos, las evaluaciones y también durante aquellos momentos que se mapearon estas actividades asincrónicas también, ¿no? De trabajo autónomo. Así que queremos felicitarlos por ese empuje, por ese empeño, porque sabemos que finalmente va a ser en beneficio de nuestros estudiantes. Entonces, nuevamente agradecerles. Yo voy a apagar mi cámara para poder iniciar nuestra sesión, que va a ser cortita, no se preocupen. Y voy a compartir, denme un momentito. A ver, vamos a compartir la pantalla. Bien. Listo, nuestra sesión de hoy es vinculada a la implementación de proyectos de innovación pedagógica con inteligencia artificial. Sin embargo, como hemos estado un tanto tiempito que no hemos retomado estas sesiones sincrónicas, es importante que podamos recordar lo correspondiente a diseño. Sí, por ahí ya lo hemos revisado de manera conjunta, pero de todas maneras vamos a retomar algunos conceptos. Entonces, nosotros habíamos identificado que un proyecto de innovación pedagógica era una propuesta organizada, integrada y sistematizada para realizar actividades, ¿no? Era una ruta, era una estructura que nosotros desarrollábamos, pero con el objetivo de que teníamos un propósito, ¿no? Y este propósito era poder cambiar, era poder transformar y mejorar nuestra práctica pedagógica. Entonces, nosotros creamos, como dice aquí, un proyecto de innovación pedagógica. Identificábamos un problema, identificábamos una necesidad y a partir de eso generábamos una estructura que nos iba a llevar a resolver aquello que habíamos identificado. Pero adicionalmente a este concepto de proyecto de innovación pedagógica, nosotros identificábamos que un proyecto de innovación pedagógica también podíamos vincularlo con la inteligencia artificial. ¿Y de qué manera? Nosotros teníamos que identificar o reconocer, y es algo que también hemos visto a lo largo de este programa formativo, de que la inteligencia artificial es un recurso estratégico, ¿no? Podemos nosotros apoyarnos en la inteligencia artificial, ¿no? Siempre recordando que la inteligencia artificial no nos reemplaza, sino que la inteligencia artificial complementa nuestro rol docente y es necesario que nosotros sepamos cuáles son sus implicancias, cuáles son sus consideraciones pedagógicas, éticas, para incorporarla como un soporte en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal como dice aquí, la inteligencia artificial pues nos abre posibilidades para poder personalizar, optimizar y diversificar experiencias educativas que deben ser atendidas. Entonces, la inteligencia artificial podía, bien utilizada, potenciar nuestra creatividad y adaptabilidad. ¿Y cómo podía yo incorporarla? ¿No? Recordábamos que yo podía utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, formular mi proyecto de innovación pedagógica en sí, que ahora le vamos a llamar PIP, ¿no? Pero podía ayudarme para el diseño y para la estructuración de mi proyecto. Yo podía brindar, y de hecho en la sesión anterior nosotros tuvimos una guía de prompts que podíamos utilizar en plataformas de IA, podía ser ChatGPT, Gemini, entre otros,
en el cual colocábamos los datos que nosotros conocemos. Tampoco es la idea que vamos a ir al chat y vamos a decirle, danos un proyecto de innovación pedagógica. No, el proyecto de innovación pedagógica nace del conocimiento de nosotros como docentes de un problema o necesidad. Nosotros damos los datos vinculados y la IA nos acompaña, pero no nos genera. Ellos no están en el aula, ellos no están la IA no está en el contexto educativo. Nosotros le damos los datos y a partir de eso tenemos un soporte para poder potenciar aquel diagnóstico que coloquemos y darnos alguna propuesta de algún cronograma frente al cual, por ejemplo, nosotros vamos a saber si es que es factible o no, si se adecúa a nuestra realidad educativa. Y también podía ayudarnos para el momento, por ejemplo, de evaluación, en el cual si yo proyecto que voy a realizar, no lo sé, una ficha de cotejo, una lista de cotejo, una guía de observación, entre otros, para, por ejemplo, evaluar mis resultados esperados, la inteligencia artificial podía ayudarme dándome alguna propuesta al instrumento con alguna rúbrica, por ejemplo. Pero de todas maneras, yo, docente, voy a identificar si es una rúbrica adecuada. Entonces, tengo la IA, como veo en este primer cuadrito, para yo poder elaborar el proyecto de innovación pedagógica, para formularlo. Pero también identifico la inteligencia artificial como un recurso pedagógico, como una herramienta que podría dar solución a un problema que yo he identificado, ¿no? Podría ser algún generador visual, alguna herramienta de retroalimentación automática, asistente de escritura, entre otros. Identifico esta herramienta que va a responder al problema que yo haya identificado y dónde es que va a ir o dónde es que yo voy a ver esta aplicación, va a ser durante el momento de la implementación, ¿no? Cuando yo planifico mis actividades dentro de mi proyecto de innovación pedagógica, voy a pensar cuál es esta herramienta que voy a utilizar y obviamente ahí ya se ejecuta. Nuevamente, como les comentaba, es importante, si es que yo voy a ayudarme de la inteligencia artificial a partir de prompts, cómo yo los genero, cómo yo los formulo, qué es lo que contiene el prompt, ¿no? Y recordar que nosotros tenemos que validar, tener una mirada crítica a todas las respuestas que la IA nos pueda brindar, ¿no? A evaluar la pertinencia de la IA de acuerdo a los contextos y las características que nosotros conocemos. ¿Puedo hacer repreguntas a los chatbots que tenga, a lo que yo solicita a partir de un prompt? Sí. Por eso es necesario revisar y no solamente trasladar la información que la IA nos da, sino verificar si es que es coherente. Habíamos visto también que hay tipos de proyectos de innovación pedagógica con inteligencia artificial y podían enfocarse en distintos ámbitos. Por ejemplo, podíamos ver el de innovación en la enseñanza, ¿no? Un proyecto de innovación pedagógica enfocado a la enseñanza. ¿Qué es lo que se buscaba aquí? Por ejemplo, podíamos pensar en un proyecto que transforme la práctica docente, que transforme las metodologías, que me ayude a diseñar experiencias de enseñanza que sean más personalizadas, dinámicas y basadas en datos. Obviamente, para que sea más personalizada, la IA no conoce a nuestros estudiantes. Yo, a través del prompt, le voy a dar información no de datos privados, pero sí de características de mi aula, ¿no? Por lo tanto, las experiencias que la IA me pueda brindar o los diseños de las sesiones van a ser coherentes. También puedo pensar en un proyecto de innovación pedagógica con inteligencia artificial orientado hacia el aprendizaje, ¿no? Yo puedo pensar en cómo voy a mejorar la forma en la que mis estudiantes van a acceder, van a procesar y van a aplicar su conocimiento. Entonces, nuevamente, puedo pensar en cómo la inteligencia artificial va a ajustar o va a adaptar los contenidos y las actividades. Puedo pensar en proyectos de innovación pedagógica vinculados hacia la evaluación. Puedo pensar en distintos métodos, en distintas estrategias que me permitan implementar un sistema de evaluación. Podría ser, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial, un sistema de evaluación automatizado y continuo y que podría también incluso apoyarme con la retroalimentación. También existe otro tipo de proyecto de innovación pedagógica con inteligencia artificial, por ejemplo, que podría estar orientado hacia la gestión en el aula, ¿no? Puedo pensar, puedo proponer un proyecto
que pueda contribuir, por ejemplo, a la organización y coordinación del entorno educativo, por ejemplo, para hacer seguimiento académico, asistencia, evaluar comportamiento, participación estudiantil, entre otros, ¿no? Es decir, puedo pensar en un proyecto que a través de la IA me ayude a automatizar tareas administrativas. Y dentro de estos tipos de de proyectos de innovación pedagógica con inteligencia artificial, hay tres focos, ¿no? Un proyecto puede estar orientado hacia el docente como el beneficiario principal. Puedo pensar en un proyecto, que suelen ser los más comunes, orientado hacia los mismos estudiantes, ¿sí? Pero también puede haber un proyecto de innovación pedagógica orientado netamente hacia la gestión institucional. Es necesario tener en cuenta que, como dice aquí, de acuerdo a UNESCO, cuando hablamos de innovación educativa, estamos hablando de un proceso de transformación, que la idea es que puede impactar algún componente esencial del sistema educativo con el objetivo de ¿qué? De poder elevar la calidad. Siempre es eso hacia lo que nosotros tenemos como objetivo, aspiramos, ¿no? Entonces, como hemos visto, a partir de estos focos puede estar mirado hacia el aula, puede estar mirado hacia la misma institución educativa o incluso a nivel del sistema escolar, de acuerdo a la UNESCO. Por lo tanto, un proyecto de innovación pedagógica con inteligencia artificial, esta propuesta que nosotros creamos para responder a algún problema o alguna necesidad, tiene que cumplir con las siguientes características. Debe ser sostenible, tengo yo que identificar qué mecanismos y qué acciones me van a permitir asegurar que se implemente, tiene que ser pertinente, tiene que responder, como dice aquí, a la diversidad, necesidades y demandas distintas que yo identifique ya sea en mi aula, a nivel institucional. eh, Tengo que tener una reflexión permanente durante el proceso de mi proyecto de innovación pedagógica en todas sus fases, desde que yo pienso en el diagnóstico, diseño mis actividades, pienso en mis resultados esperados, implemento, evalúo, siempre tengo yo que hacer un proceso de reflexión. De tal manera que voy identificando mis decisiones, si estas han sido las adecuadas y, de ser posible, pueda ajustar, ¿no? Puede ser durante la implementación, durante el momento en el que yo esté desarrollando este proyecto de innovación pedagógica, si es que por ahí, por ejemplo, tenemos indicadores de monitoreo, o también al finalizar el proyecto de innovación. Un proyecto de innovación también debe caracterizarse porque tiene que tener intencionalidad desde el diagnóstico, desde los objetivos, desde la metodología propuesta, y también debe ser creativo. Y en ese sentido es que es importante resaltar cómo es que yo estoy utilizando la IA, ¿no? Para generar este proyecto. Tengo yo que ponerle mi cuota, tengo yo que ponerle mi propuesta, tengo yo que darle mi toque de personalización y creatividad. Nuevamente recordemos, la IA nos acompaña y no nos suplanta. Tengo que pensar de que mi proyecto de innovación pedagógica, por supuesto, genere un impacto, que los resultados esperados que yo haya mapeado para mi proyecto de innovación pedagógica sí se cumplan, por lo tanto, sí generen cambios que sean relevantes. Y tengo que pensar que mi proyecto de innovación pedagógica debe caracterizarse por la participación activa, de ser posible darle a todos los actores de la comunidad educativa roles y responsabilidades que ellos puedan desarrollar. Entonces, justo sobre este último punto, nosotros habíamos identificado los actores que participan en un proyecto de innovación pedagógica con inteligencia artificial. Y teníamos, por ejemplo, directivos visionarios, que era el nombre que les habíamos colocado, que implicaba que ellos lideren, pero por sobre todo respalden la implementación y la ejecución de este proyecto de innovación pedagógica, que generen las condiciones institucionales, ¿no? De tal manera que lo hagan sostenible. Los docentes innovadores, que somos nosotros, ¿no? Que diagnosticamos, identificamos este problema, esta necesidad, diseñamos y ejecutamos el proyecto de innovación pedagógica, ¿no? De acuerdo al tipo, de acuerdo al foco que nosotros hayamos mapeado.
También pienso en estudiantes que sean activos. Ya muchas veces sabemos que ellos son los agentes centrales de los proyectos, aún incluso de repente esté virado hacia nosotros. Finalmente, ¿eso en quién va a repercutir? Va a repercutir en los estudiantes. Entonces, siempre van a terminar siendo también los agentes centrales, ¿no? Pensamos también en las familias. Si yo, docente, propongo un proyecto de innovación pedagógica, podría ser que alguna de mis actividades considere a los padres de familia y los coloque como algunos actores, por ejemplo, que podrían ayudar en el uso responsable de la tecnología desde casa y que acompañen el proceso formativo de sus hijos en los entornos que sean híbridos. Pienso, tal como lo miraba con los directivos, también en administrativos participativos, que ellos contribuyan a la gestión eficiente del proyecto de innovación pedagógica, ¿no? También apoyan en la implementación. Y por último, también nosotros al momento de crear un proyecto de innovación pedagógica, podemos pensar en aliados comunitarios, ¿no? Aliados comunitarios, aliados institucionales también, quienes podrían apoyar de manera estratégica a fortalecer nuestro proyecto de innovación pedagógica, ¿no? A partir del aporte de conocimiento, podrían trabajar de manera articulada con nosotros en algunos talleres, entre otros. Entonces, como les digo, estamos haciendo un recordar de nuestra sesión anterior. Para yo proponer un proyecto de innovación pedagógica, parto de las preguntas, parto de la reflexión, que de hecho era una de las características que habíamos mencionado, eran propias de un PIB, ¿no? Entonces, pienso en qué problema educativo o necesidad educativa yo podría resolver en mi institución educativa mediante un proyecto de innovación pedagógica con inteligencia artificial. Y aquí me hago algunas preguntas, ¿no? ¿Hay algún desafío específico, algún problema, alguna necesidad en mi aula que esté dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje o de repente de la gestión institucional que yo pueda resolver a través de un PIP? ¿No? ¿Qué necesitan mis estudiantes para mejorar su aprendizaje? Pienso cómo la IA puede ser utilizada para abordar el problema, qué impacto tendría la implementación de este proyecto que yo estoy pensando en la solución del problema educativo. Y aquí ya vamos a ver ejemplos un poquito más específicos, ¿no? Por ejemplo, teníamos acá un PIB que está enfocado en estudiantes. ¿Cuál era el título o cuál era este PIB? Por ejemplo, dice, aprendizaje acompañado por IA. Uso de chatbots educativos como apoyo interactivo después de las sesiones de clase en secundaria. ¿De qué trataba este proyecto de innovación pedagógica cuyo enfoque era hacia los estudiantes? Era, por ejemplo, integrar chatbots basados en IA como asistentes virtuales que los estudiantes podían utilizar después de clases, ¿no? Y que les podía ayudar a responder algunas preguntas, reforzar algunos contenidos y guiar sus actividades, es decir, sus tareas, ¿no? Los acompañaba de esa manera. Por supuesto, un chatbot creado, ¿no? Por los docentes cuyo contenido va a responder netamente a aquello que ya vienen desarrollando en el aula y que por tanto va a contribuir al desarrollo de sus tareas. Entonces, era un PIP enfocado para mis estudiantes. Puedo pensar también, acá tenemos un segundo ejemplo, en un PIP que está enfocado hacia los docentes, ¿no? El título era Planificación Pedagógica con apoyo de guía, optimización del diseño de sesiones y materiales didácticos a través de herramientas inteligentes. Dice, uso de plataformas de IA. Pienso en las distintas plataformas que hemos visto a lo largo de nuestro programa formativo. Pensemos en aquellas aplicaciones con IA que también hemos visto y que nos podrían ayudar a generar, adaptar y diversificar materiales, ¿no? Sobre todo crear estos materiales, actividades diferenciadas y recursos, de tal manera que optimizamos así nuestro tiempo y facilitamos nuestras planificaciones. Entonces, veo que es un proyecto de innovación pedagógica, identifica algunas herramientas, algunas aplicaciones que se podrían utilizar para generar nuestras sesiones, como dice ahí. ¿Está enfocado a quién entonces? En los docentes. Luego veo un proyecto de innovación pedagógica que podría estar enfocado en la gestión institucional. En este sentido, este proyecto, por ejemplo, se llama Inteligencia Artificial para la Mejora Escolar, implementación de sistemas inteligentes para el análisis de datos y seguimiento del rendimiento académico.
Entonces, ¿de qué manera la IA podía contribuir a partir o en el marco de este proyecto de innovación pedagógica? Por ejemplo, podríamos utilizar la inteligencia artificial para recopilar, analizar e interpretar datos académicos y de asistencia, ¿no? A fin de que el área administrativa, los directivos puedan tomar decisiones informadas y puedan mejorar su gestión institucional y sus estrategias de acompañamiento a los estudiantes. Entonces, era un proyecto de innovación pedagógica que está orientado hacia la gestión institucional. Luego vimos que existían fases generales para un proyecto de innovación pedagógica con inteligencia artificial. Y les resaltábamos, y era algo que comentábamos en la sesión anterior también, de que existen muchas propuestas, muchas estructuras de proyectos de innovación pedagógica. No hay uno que esté mejor u otro que no lo sea, sino que son distintas propuestas, ¿ya? Y todas son válidas. Aquí lo importante y el objetivo es que ustedes puedan identificar que su propuesta está generando efectivamente alguna transformación, algún cambio, mejorando la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para efectos de este programa formativo, nosotros lo hemos diseñado de esta manera, ¿no? Pensábamos en estas 4 fases generales, que es primero la de diagnóstico, luego la de diseño, implementación y evaluación. En el diagnóstico, lo que nosotros identificamos era el problema o necesidad, el objetivo y de qué manera yo voy a solucionar este problema. Ya cuando yo voy hacia el diseño, no pienso en qué resultados esperados voy a generar, es decir, qué es lo que yo espero lograr al finalizar el proyecto de innovación pedagógica y también diseño, planifico las actividades, cómo van a ser, cómo estas actividades o a qué resultado esperado va a responder, quiénes son los responsables de estas actividades, los recursos, la temporalidad, entre otros. Entonces, entre diagnóstico y diseño, yo tengo estas 3 palabras claves, que es diseño, planifico y estructuro. Eso es lo que hago durante el diagnóstico y el diseño. Y hacia la implementación y la evaluación, es que en la implementación, como dice el nombre, yo ya ejecuto, yo pongo en práctica, yo plasmo todo aquello que haya diseñado a partir del diagnóstico, por supuesto. Y en la evaluación es que yo corrobore que se hayan logrado los resultados esperados, mi objetivo general, ¿no? Es decir, yo entre la implementación y la evaluación, aquí hay 3 otras palabras claves que vendrían a ser que yo ejecuto, yo ajusto si es que me es permitido y evalúo el logro. Entonces, dentro del diagnóstico, como les comentaba, yo identifico el problema o necesidad y es importante saber que si yo identifico un problema o necesidad, también yo debo identificar cuáles son las causas, ¿no? ¿Qué es lo que llevó a que se genere este problema o necesidad y también cuáles serían las consecuencias y las pienso, ¿no? En escalas, sus efectos, cómo estos van a ir y en qué magnitud y puedo ayudarme yo a generar o a obtener, ¿no? Un diagnóstico, por ejemplo, a partir también de la revisión de los documentos de gestión, como podrían ser el PAD, como podrían ser el PI, ¿no? El análisis del FODA. Hay algunos casos también que de repente hacen reuniones colegiadas, hacen el árbol de problemas. Hay distintas y miles de estrategias para que ustedes puedan identificar el problema o necesidad. Va a depender de lo que ustedes pues deseen realizar. Entonces, a partir de que yo identificaba este problema, pensaba en una propuesta de solución. ¿Cómo yo voy a integrar la inteligencia artificial? O a partir de qué herramienta o aplicativo yo voy a incorporar y de esa manera, ¿no? Los voy a incorporar, por supuesto, en mis actividades y de esa manera voy a responder, voy a solucionar este problema. También es importante durante este momento de diagnóstico pensar en cuál es mi objetivo, recordando siempre las características de un objetivo que debe pues, tener un verbo infinitivo, ya lo saben ustedes, debe ser una afirmación clara, precisa, ¿no? Debe especificar el qué, el dónde, puedo especificar ahí el ámbito, el contexto y por supuesto debe ser un objetivo que sea realista, medible y viable. ¿No? Entonces sabemos que, como dice aquí, el diagnóstico es nuestro punto de partida. ¿No? Y yo debo saber
cómo es que voy a responder a aquello que haya identificado a partir de una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, una vez que yo ya hice mi diagnóstico, ya estoy proponiendo, ¿no?, una solución a ese problema y también un objetivo, ya voy al diseño. Yo nuevamente, como les comentaba, aquí pienso en los resultados esperados. Es decir, cuáles son estos logros o cambios concretos y medibles que voy a lograr cuando se haya culminado el PIB. Eso es importante tenerlo en cuenta para el momento en el que yo voy a redactar mis resultados esperados, ¿no? Y mis actividades, como dice aquí, son acciones concretas, son acciones planificadas de qué se hará, cómo lo haré, cuándo lo haré, con qué recursos. Son pasos específicos y organizados que al ejecutarlos y a la manera que estas actividades van avanzando de manera progresiva, es que yo voy a lograr mis resultados esperados mapeados también. Muy bien, entonces el diseño de un proyecto de innovación implica que yo estructure de manera clara y coherente resultados, actividades e indicadores de monitoreo si es que yo los voy a proponer. Ahí en este caso no lo estamos proponiendo, pero es importante saber que podría ser una opción, ¿no? Muy bien, y recordemos que en el diseño, que era lo que veíamos al inicio de esta presentación, yo también puedo, el diseño de un proyecto de innovación, puedo ayudarme de inteligencia artificial siempre y cuando yo verifique que la propuesta que me está brindando responde a las características, al contexto de mi realidad educativa. Muy bien, hay consideraciones éticas y pedagógicas que yo tengo que tener en cuenta al momento de poder llevar a cabo un proyecto de innovación pedagógica. Ya hemos hablado, debo garantizar la privacidad y seguridad de los datos de mis estudiantes, identificar el sesgo y la discriminación algorítmica de la IA. Nosotros sabemos que la IA pues funciona por algoritmos, entonces es necesario que yo revise todas esas respuestas, ¿no? Porque pueden ser automatizadas de distintos chats que haya tenido en su algoritmo la IA y nos lo está dando y no es una respuesta tan única para nosotros o personalizada. Es por eso que va a ser importante los datos que yo le dé a partir del prompt. ¿No? Tengo que tener en cuenta la consideración vinculada a la explicabilidad, ¿no? Que los modelos y las herramientas de inteligencia artificial que yo proponga que se utilicen sean comprensibles para todos los beneficiarios, los usuarios de este proyecto de innovación. Tengo que tener un uso responsable y honesto vinculado a la inteligencia artificial y no usarla, por supuesto, para hacer trampas, plagios o entre otros. También debo yo mencionar que de esas ideas que estoy utilizando para un proyecto me corresponde a mí, cuáles me apoyé de la IA, cuáles son netamente generadas por la IA también. Pues de esa manera vemos la siguiente consideración, que es promover la transparencia en el diseño y uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que es informar cómo recopilé y utilicé datos de la IA. Hay consideraciones pedagógicas que yo también tengo que tener en cuenta vinculado a mi proyecto de innovación pedagógica y es que debo tener de manera clara, muy definida, mi problema educativo y cómo lo voy a resolver con inteligencia artificial. Debo tener en cuenta el enfoque humano, aquello que yo proponga, ¿no? Responder, ser coherente con las capacidades cognitivas, sociales y culturales de mis actores, ¿no? De mi realidad y asegurar el control por parte mía sobre los procesos de trabajo de la inteligencia artificial. Tengo que tener en cuenta que mi proyecto de innovación pedagógica debe estar acorde con lo que yo esté trabajando a nivel curricular y metodológico. Tengo que tener en cuenta la alfabetización digital. Si es la primera vez que yo estoy incorporando la tecnología en mi aula, ¿cómo va a ser esta? Va a ser de manera gradual. Comprender también, ¿no? De manera gradual en este proceso de alfabetización el funcionamiento, las limitaciones y los riesgos del uso de la IA, ¿no? Y también lo que habíamos hablado de que hay una colaboración activa entre docentes, expertos en inteligencia artificial y otros actores clave. Muy bien, ya nosotros habíamos visto, ¿no? Un ejemplo de un proyecto de innovación pedagógica que se llamaba Narradores del Futuro, creación de cuentos y digitales con IA, ¿no? Para desarrollar competencias comunicativas, habíamos visto que este era un proyecto que proponía o está orientado a los estudiantes a fin de que ellos puedan crear cuentos digitales originales, podían ayudarse de ChatGPT, de Gemini, pero también podían utilizar
aplicativos o herramientas de IA, ¿no? Que, por ejemplo, transformen texto a imagen o de repente algunos otros editores multimedia o de animación también podríamos pensar para que ellos puedan generar, ¿no? Las imágenes de su cuento, entre otros. Entonces, siguiendo este modelo o siguiendo las fases que nosotros habíamos pensado, aquí se les había brindado un ejemplo de diagnóstico, el cual considera las causas y las consecuencias que se responden a este proyecto, ¿no? Habíamos identificado también en la sesión anterior una propuesta, cómo debería estar esta descrita. Y aquí queríamos también detenernos, ¿no? ¿Qué eran los resultados esperados? ¿Qué es lo que yo busco o qué es lo que espero se pueda lograr al finalizar el PIP? ¿No? Acá tenía tres, por ejemplo, ¿no? Un uso efectivo y autónomo de herramientas de IA, incremento de la motivación y participación en escritura creativa y narración digital y desarrollo de productos digitales originales, que era en función a este modelo que les estoy brindando. Tenía yo que colocar el instrumento, cómo voy a medir este resultado, cómo voy a saber si se ha llevado a cabo y también la justificación de este instrumento, por qué es que yo estoy considerando que debe ser ese instrumento y por supuesto el responsable, ¿no? ¿Quién lo va a aplicar? Pensaba también yo en este punto correspondiente al diseño de actividades, ¿no? Y por supuesto, las actividades que yo planteé tienen que responder a mi resultado esperado. Esta actividad que yo proponga, al culminar este proyecto, al haber llevado a cabo esta actividad, va a permitir que yo logre este resultado. Siempre debe haber una articulación. Esto es importante, ¿no? Entre mis actividades y mis resultados esperados, que no son distintos, son los que yo he mapeado acá, ¿no? Entonces, este cuadro me permite saber que estas actividades efectivamente me van a permitir lograrlos. Mi actividad debe describir el cómo, ¿no? Detallar no solamente el nombre, sino debo yo detallar cómo es que lo haré, cuándo lo haré, los recursos que utilizaré y por supuesto acá tendrá que aparecer la herramienta de inteligencia artificial que yo haya mapeado y los responsables en ejecutarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, como habíamos visto nosotros, vamos a mover esto por aquí, eh, había un aspecto, ay, no me deja acá, había un aspecto vinculado a la implementación y la evaluación. ¿Qué es lo que ahorita vamos a ver? A ver, un ratito, aquí está, listo. Entonces, habíamos visto nosotros lo correspondiente a las fases, ¿no? Hace un ratito les he mostrado diagnóstico y diseño. Y ahora vamos a ver, ya para ir finalizando, lo correspondiente a implementación y evaluación. La implementación como tal es la ejecución concreta de las actividades que yo diseñé, que yo pensé en este cuadrito que vimos. Ya, aquí la implementación, como dice el nombre, es que yo ya las aplico, ejecuto, ¿no? Y tengo este segundo momento, o bueno, no segundo momento, sino es paralelo, ¿no? Transversal durante la implementación, de que aquí ya se lleva el uso directo de la herramienta de IA. Cuando yo diseñé, cuando yo diagnostiqué, pensé en una herramienta, en una propuesta de solución que iba a ayudar a resolver este problema o necesidad, ¿no? Entonces, esa herramienta que yo he identificado, no sé, algún aplicativo, ChatGPT, Gemini, qué sé yo, no sé, CapCut, todo lo que yo haya pensado, la aplicación que yo haya identificado, que la iba a incorporar en mis actividades y por tanto me iba a ayudar a resolver la necesidad o problema que yo he identificado, en este momento es que yo ya la voy a usar de manera directa, ¿no? Ya yo uso esta aplicación o esta herramienta. Y aquí es importante que haya una gestión oportuna de todo lo que yo necesito para la ejecución de mis actividades. Si yo los recursos que yo haya mapeado en mi cuadrito de actividades, todos los tengo que tener listos. Si yo he pensado en fichas de acompañamiento, si yo he pensado en guías instructivos, si yo he pensado en este aplicativo o en tal plataforma, todo eso yo ya tengo que haberlo mapeado, probado y tenerlo listo, de tal manera que cuando llega el momento de implementación solamente se ejecuta,
¿no? Es importante eso, la implementación y ya la ejecución en sí. Y una vez que yo ya implementé, ya ejecuté las actividades, viene el momento de la evaluación. Y aquí hay tres puntos importantes. Uno es la evaluación de impacto, otro es el análisis de datos y luego una reflexión. La evaluación de impacto, ¿qué implica? Que cuando yo mapeé mis resultados esperados, ¿se acuerdan? Ya habían una lista de instrumentos que yo había pensado que iba a aplicar. Ya en este momento de la evaluación es cuando yo aplico estos instrumentos vinculados a los resultados esperados y efectivamente verifico si es que se lograron. Entonces, una vez que yo evalúo aplicando esos instrumentos, identifico si se lograron los resultados, voy a analizar, voy a sistematizar y voy a triangular esa información, ¿no? Y adicionalmente, si es que yo en su momento diseñé o pensé en indicadores de monitoreo, puedo triangular esos indicadores de monitoreo con lo que haya obtenido a partir de la aplicación de los instrumentos para los resultados esperados y ahí voy a poder comprobar si es que el proyecto logró su objetivo. Entonces, a partir de eso yo reflexiono, interpreto de manera crítica lo que he aprendido en el proceso, cuáles han sido mis aciertos, cuáles han sido mis desafíos y formulo decisiones que me van a permitir darle sostenibilidad a este proyecto de innovación pedagógica, mejorar o rediseñar el proceso. Voy a identificar aquello que debo continuar y aquello que puedo modificar. Entonces, durante la evaluación, nuevamente, repito, bueno, desde aquí la implementación, ejecuto mis actividades que había diseñado, uso las herramientas que yo había pensado en mi propuesta de solución y por tanto en las actividades. Y durante la evaluación ejecuto o aplico, perdón, los instrumentos que había mapeado para mis resultados esperados a fin de ver si se lograron. Analizo esos resultados obtenidos y reflexiono en aquello que debo modificar o que debo dar de continuidad. Entonces, implementación. Aplico actividades, uso la herramienta. Evaluación, evalúo, analizo y reflexiono. Hay claves que también tengo que yo tener en cuenta para el momento de la implementación o la evaluación. Es que debe haber una capacitación continua del equipo. Si son ellos, yo los estoy mapeando a ellos como los responsables, por ejemplo, de aplicar algún instrumento, de aplicar alguna herramienta, ¿no? Yo debo formarlos en cuanto a este uso pedagógico y técnico de la herramienta que yo haya mapeado, de tal manera que garantice la aplicación y que éste esté, por supuesto, alineado con los objetivos del proyecto. Entonces, yo preparo al docente, quienes también, por supuesto, ellos podrían ser parte de las propuestas, los resultados esperados y del PIB en sí, ¿no? Lo ideal es que podamos con nuestros colegas obtener sus comentarios, obtener sus sugerencias para la creación del PIB. Es también importante que siempre estemos en función a ello dando un acompañamiento técnico y pedagógico a los responsables, a los ejecutores, a los que van a estar a cargo de este proyecto. Es importante siempre darles este soporte continuo. También debo yo tener en cuenta, que era lo que ya habíamos mencionado, que durante la implementación yo tengo que asegurar que mis dispositivos estén correctos, si es que implica conectividad o no, cuál es el que yo he elegido, cuál es esta plataforma, ¿no? De tal manera que todos mis recursos, que todas mis herramientas, mis aplicativos sean usados de manera equitativa y efectiva. Y por último, tener en cuenta que debe haber una integración contextualizada y progresiva de la inteligencia artificial. Tengo que tener en cuenta yo el nivel educativo, los intereses y los ritmos de aprendizaje de mis estudiantes o también la vinculación de mis colegas con la inteligencia artificial. ¿Cómo están? ¿No? Eso también es algo que tengo que tener en cuenta, ir de manera progresiva, ¿no? Y bueno, la evaluación es la que va a permitir recoger evidencia sobre el impacto real, ¿no? De la integración de la IA en el aprendizaje y la participación. Muy bien, entonces para ir terminando, es importante mencionarles que la integración de la inteligencia artificial, como dice aquí, no solamente transforma la experiencia pedagógica durante el desarrollo del PIB, sino que también podría enriquecer nuestros procesos de evaluación e impacto, ¿no? A este momento de evaluación que yo tengo, si yo quiero sistematizar y triangular, podría ayudarme de la IA también, ¿no? Podrían ellos de repente ayudarme con parte del análisis de datos que luego yo puedo verificar si efectivamente va así.
Y también es importante que el uso de las herramientas basadas en inteligencia artificial en el diseño de instrumentos, la sistematización de evidencias, lo que les mencionaba, ¿no? Y la elaboración de productos digitales demuestren que la innovación no termina solamente con la ejecución del PIB, sino que yo llevo o utilizo la inteligencia artificial para esta otra fase, que es la de evaluación y que por supuesto me va a permitir también saber cómo voy a darle sostenibilidad, escalabilidad y transformación institucional. Muy bien, estimados maestros. Entonces, esto es lo correspondiente a nuestra sesión, ¿no? Vinculada a proyectos de innovación pedagógica. Vimos todo lo correspondiente a diseño y también a la implementación. Sería interesante para nosotros que ustedes puedan crear sus proyectos de innovación pedagógica, que puedan identificar algún problema, alguna necesidad en sus contextos educativos y que a partir de ello puedan transformar su realidad educativa, ¿no? Entonces, yo quiero de todas maneras recordarles lo correspondiente al site. Recuerden que este queda para ustedes. Aquí en el site ustedes pues tienen el oficio, tenían la guía del participante. Les agradecemos que puedan ustedes llenar también la encuesta de satisfacción que está colocada aquí. Y si ingresan a esta pestañita que dice 2025, ¿no? Ustedes pues pueden ingresar a las grabaciones dándole clic a los diferentes iconos que están acá, que son todos los temas que hemos desarrollado, ¿no? Para que puedan llevar a cabo sus retos, ¿no? Recuerden que, a ver, vamos a ingresar aquí cuando tienen el tercer reto o hasta cuándo pueden desarrollarlo. Vamos a abrir la guía. Recuerden que es necesario que ustedes realicen las evaluaciones y los retos, ¿no? Eso es trascendental, así como llenan la asistencia, es también muy relevante que puedan desarrollar los retos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? La primera evaluación está en el tema de instalación de gestor de contenidos. Entonces, me voy aquí, dice que mi primera evaluación está en gestor de contenidos, ok, me voy ahí y ahí está la evaluación, ¿no? Normalmente es para marcar nada más lo que implica evaluaciones y puedo yo desarrollar. Entonces, otra evaluación era acá, ¿no? Que era el 12 de junio, por ejemplo, y me imagino que ya han sido desarrollados, ¿no? Uso de materiales educativos en la experiencia de aprendizaje, segunda evaluación. Muy bien, me voy a mi site. Dice que está en uso de materiales educativos o es sobre ese tema. Le doy clic aquí y aquí está también la evaluación, no doy clic y es para marcar nada más. Aquí está la grabación, aquí está el PPT para yo poder revisarlo y dar esa evaluación. Y así como ustedes pueden ver a lo largo de de su guía, ¿no? Que ha sido compartido desde el inicio del programa formativo, ustedes realizan las evaluaciones. Son 6 evaluaciones que se han llevado a cabo durante estos meses que deben, si no la han hecho, no se preocupen, están a tiempo, pueden ingresar al site, como ustedes ven, identifican el tema, dan clic a ese icono y ahí realizan la evaluación, que es sumamente rápida, es para marcar nada más. Pero también tienen ustedes acá la fecha, ¿no? La fecha de los retos de aprendizaje que comprendemos que ya deben realizarla, ¿no? Por ejemplo, lo que tienen acá también pendiente es la del tercer reto. ¿Y dónde está? Nuevamente me voy yo aquí al icono y voy a ingresar, ¿no? Voy a darle clic aquí al reto y pues ahí se va a abrir el formulario para que ustedes puedan desarrollar, ¿no? Muy bien, ahí está. Esos son nuestros retos. Y lo que queremos también compartir es un videíto. No sé, quiero ver si se escucha este videíto. Espérenme un momentito. Ahí está, incluir sonido. Muy bien. Vamos a abrir este videito que se ha realizado desde el equipo para nuestra clausura.
Bueno, estimados maestros, queremos nuevamente agradecerles, como les decía, desde la Dirección de Innovación Tecnológica de Educación. Nos sentimos realmente muy felices por haber compartido con ustedes este programa formativo. Los invitamos a que puedan revisar, como les comento, el site. Ahí están todavía los PPTs, están las grabaciones, la grabación del día de hoy también, para que puedan ustedes siempre tener a la mano la información, que puedan ustedes crear estas transformaciones, estos cambios en sus contextos educativos. No se olviden, por favor, si todavía no han desarrollado alguna evaluación, puedan llevarlo a cabo y también puedan ustedes desarrollar sus retos de aprendizaje, ¿no? Esto es sumamente importante también para el aspecto correspondiente a las constancias. Entonces, nuevamente agradecerle su participación. Yo voy a copiar aquí el enlace de asistencia y me piden el site otra vez, no se preocupe, yo ahorita lo comparto por el chat. Ahorita les mando el enlace. ¿Mm? A ver, acá ya coloqué el registro de asistencia y este es el enlace del site. Listo, estimados maestros, ha sido un gusto compartir con ustedes y ya nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Muchas gracias.